Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente yo, Nayeli Ortiz, soy psicóloga clínica con especialidad en tanatología, psiconcología, soy logoterapeuta y actualmente me encuentro haciendo la maestría en neuropsicología. Doy psicoterapia a adolescentes, adultos y adulto mayor y bueno, también me enfoco un poco en la parte de estimulación neurocognitiva. Y en el video pasado hablé acerca de cómo es que tú utilizas tu pasado, ¿no? Como, perdóname, como un ancla, que es como un barco que no zarpa, que siempre está ahí anclado, que siempre está ahí sin moverse, y te conviertes en víctima de tu pasado y entonces culpas al ancla que está ahí y que por esa ancla no te puedes tú mover y que por eso tú te convertiste en alcohólico o por eso eres una persona que no es capaz de lograr sus sueños, etcétera, etcétera. O utilizas tu pasado como un motor, como aquello que te impulsa para hacer las cosas diferentes, como aquello que te impulsa pues a salir adelante, ay, perdón, a tomar el timón de tu barco y a dirigirlo. Y entonces ya no te conviertes en víctima del pasado, sino que le diste un nuevo significado a ese pasado. Y a pesar de que seguramente pasaste por circunstancias muy complicadas, pues has logrado que ese pasado se transforme en una vida que tú has creado, ¿no? O que tú estás creando. Tienes esas dos opciones en la vida, ¿no? Al final de cuentas ya estamos aquí, al final de cuentas tengamos la creencia que tengamos, la religión que tengamos, lo que nos consta o lo que realmente está sucediendo es que ya estamos aquí. Ay, perdón que me trabe un poco y ando como mal. Pero bueno. Y bueno, a mí me gustaría hablar justamente de la parte positiva, ¿no? De la parte de las, o más bien de las personas que deciden tomar el timón, de las personas que deciden dejar el ancla, que se quede ahí y avanzar. Y bueno, se dice muy fácil, la verdad es que es algo que se dice muy fácil, pero no es tanto. Y hay tres puntos en especial que yo considero que son los más importantes para lograr esto, para que el pasado sea nuestro timón, no nuestra ancla. Y bueno, para mí el primero de ellos es aceptar. Yo creo que lo primero que necesitamos en la vida para avanzar es aceptar. Lo primero que necesitamos en la vida para a lo mejor cambiar un hábito es aceptar que no tenemos ese hábito o que en lugar de ese hábito bueno tenemos uno malo, ¿no? En el momento en el que lo aceptas, entonces es que estás dispuesto a cambiarlo. Si tú no aceptas que tuviste un pasado difícil, si tú no aceptas y has vivido siempre como ocultando esa parte de ti, como no viendo, como, bueno, no pasa nada y eso no pasó, realmente no hay posibilidad de cambio, no hay posibilidad de transformar o de darle un nuevo significado a ese pasado. Entonces, lo primero es aceptar. ¿Qué podrías hacer a lo mejor para aceptar que ocurrieron las cosas? Bueno, pues ahí viene justamente el segundo punto. Necesitamos tocar, necesitamos hacer contacto con esas emociones con las que son tan difíciles. Son emociones muy dolorosas. Cuando hacemos contacto con, pues híjole, hay personas que vivieron abusos, violencia, eh, abuso físico, sexual, verbal. Hay personas que sufrieron abandono, hay personas que sufrieron alcoholismo de parte de los padres o de las personas que los cuidaban. Bueno, un sinfín de historias que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Es más, hay personas que fueron sobreprotegidos, ¿no? Y a lo mejor no sufrieron violencia, ni abusos, ni nada de esto, pero bueno, fueron demasiado protegidos y esto también trae otro tipo de consecuencias en la vida.
Entonces, pues realmente hay que tocar, o sea, hay que llegar a ese fondo, hay que llegar a ese por qué ahora actúo de esta manera, por qué el día de hoy me dan ataques de pánico, por ejemplo, por qué el día de hoy estoy pasando por una sensación de no querer levantar de la cama y de no querer saber nada de la vida. ¿Por qué? Y a veces es justamente ese pasado que no quisimos ver y que no quisimos, que seguimos avanzando y avanzando y avanzando y que seguimos tapando con nuestra sonrisa, con nuestras actividades diarias y nunca le hicimos caso, ¿no? Pero va a llegar un punto en el que ese pasado te alcanza. Va a llegar un punto, es como una olla express, ¿no? Yo creo que ese es el mejor ejemplo que podemos utilizar. Una olla express se va llenando de presión, de vapor, y pues es justamente trabaja por presión, ¿no? Es una olla que trabaja por presión. Pero si la presión sobrepasa y no sale de la válvula el vapor, seguramente esa olla va a llegar un momento en el que va a explotar. Y eso es lo que pasa con nosotros. O sea, llega un momento en el que desgraciadamente explotamos. Llega un momento en el que el cuerpo dice ya no más, la mente dice ya no más. Y entonces o nos empezamos a enfermar físicamente o nos empezamos a enfermar emocionalmente, mentalmente. Y bueno, ahí es cuando el cuerpo dice, ¿sabes qué? Es justamente cuando me urge, o sea, estoy que necesito que toques con estas emociones, estoy que necesito que saques toda esta basura que has venido cargando durante toda tu vida. Y ahí es un punto crucial, difícil, muy difícil, porque no a todos nos gusta pues hacer contacto con emociones que duelen, recordar situaciones y eventos que a lo mejor quisiéramos no volver a recordar, ¿no? No volverlos a pensar. Y bueno, aquí justamente es una de las partes importantes del proceso de psicoterapia. Eh, Hablar del pasado, contactar con esas emociones. Pero también viene el tercer punto, que es resignificar todo eso. Es, ok, ya hice contacto con todo esto, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, me quedo amargado, me quedo odiando a las personas que pues me hicieron todo esto, vomito, no sé qué hago con todo esto. Y ahora justamente viene la parte de la resignificación. Sería chistoso, ¿no? Pero es darle un nuevo sentido o un nuevo significado a ese pasado. Vamos a suponer que yo viví violencia en la infancia y eso me marcó. Y entonces pues viví violencia física, fui golpeada y todo el tiempo viví con pánico, con miedo, le tenía miedo a mis papás en vez de tenerles amor. Y creo que ese es el caso de muchas personas que, sobre todo que de generaciones un poquitito más atrás, que pues hemos sido educados así, ¿no? Y, y entonces asisto a terapia. Lo ideal es asistir a terapia para llevar un proceso completo, para ir poco a poco sacando toda esa información que está guardada y enmohecida y ya almacenada por años. Y, pero ¿de qué manera puedo darle un nuevo significado a eso? Ok, sí me pasó. Sí fui abusada, ok, sí fui golpeada, sí fui lastimada, sí todo el tiempo tenía miedo. Pero, ¿qué de bueno hubo ahí? Bueno, al final de cuentas, soy una persona responsable, soy una persona que sabe trabajar y salir adelante, soy una persona que ha logrado, a pesar de circunstancias muy difíciles, pues he logrado levantarme y salir adelante a pesar de estar en el fondo del que ya no se puede estar más abajo, ¿no? Así es como se da un nuevo significado y entonces empiezas a ver, ok, el pasado pues ya pasó, es un hecho. Sacas, aceptas que está ese pasado ahí, empiezas a hacer contacto con él,
empiezas a deshojar todo eso, a desenmarañar más bien toda esa telaraña que está ahí. Empiezas como a liberarlo, a sacarlo, a limpiarlo. Y en el momento en el que empiece a limpiarse todo eso, empiezas a surgir tú, te empiezas a conocer, empiezas a darte cuenta de realmente el potencial que tienes, que no eres ese pasado, que ese pasado sí te marcó, sí, que ese pasado, mucho de lo que sucedió en ese pasado es lo que te forjó para ser quien eres el día de hoy, sí, pero también ese pasado doloroso seguramente por ahí te dio cosas positivas. Y entonces empiezas a enfocarte en esas cosas positivas. Y entonces empiezas a perdonar, que al final de cuentas el perdón no es más que un regalo para nosotros mismos. El perdón no es para la persona que te hizo daño. No. La realidad del perdón es que perdonas y te liberas. Perdonas y respiras. Perdonar no significa que vas a tener que seguir contactando con esa persona. Perdonar no significa que vas a tener que relacionarte con quien te ha hecho mucho daño. No. Siempre hay que poner límites, sí. Pero liberas a tu mente, liberas a tu corazón, liberas a tu alma, si así lo quieres ver, y respiras. Y empiezas a dejar de cargar tanto que a veces no te das cuenta, pero vas caminando por la calle así, ¿no? Como agachado. Porque vamos cargando con todo nuestro pasado y vamos cargando con todas las personas aquí atrás a las que no hemos perdonado. Y no es porque ellos merezcan ser perdonados. Alguien que abusa de otra persona sexualmente, físicamente, que daña, pues si habláramos de merecer ser perdonados, tengo mis dudas, ¿no? Nadie tiene derecho a maltratar a nadie. Nadie tiene derecho a hacerle daño a nadie. Nadie tiene derecho a sobajar a nadie. Nadie tenemos derecho a ofender a nadie, a hacer bullying, bueno, etcétera, etcétera. Nadie tenemos derecho. Por eso es que el perdón no es para la otra persona. No es porque se lo merezca. Porque si somos realistas, dudaría en que alguien así mereciera perdón, ¿no? Por supuesto que hay gente que puede rectificar, por supuesto que hay gente que se da cuenta que se equivocó y entonces hace las cosas diferentes. Pero si tú perdonas, te estás dando un regalo a ti mismo. Te estás abriendo a la posibilidad de vivir mejor. Te estás abriendo a la posibilidad de ya no cargar con tanto. Y viajar por esta vida que sorprendentemente se va volando y cuando menos te das cuenta, pasa. Y vas a cargar siempre con tu pasado y vas a cargar siempre culpando a los demás de lo que tú eres o de lo que no eres. O vas a realizar estos 3 pasos que son muy importantes y que lo que yo más te recomiendo es que sea en psicoterapia. Aceptar, hacer contacto con esas emociones y con esos eventos traumáticos, feos, y después resignificar, perdonar y darle un nuevo sentido a tu vida. Los seres humanos nos podemos reinventar. Y eso no lo hablo solamente de manera emocional o de manera mística o de manera, no. El cerebro se puede reinventar. Hay cosas que están dentro de nuestro temperamento con las que ya nacimos. Igual son las cosas también genéticas que ya tenemos y que pues no hay manera, esas están ahí, ¿no? Podemos luchar un poco contra eso, contra enfermedades que ya vienen pues por genética. Y podemos hacer y controlarlas y pues estar mejor en ese sentido. Pero quitarlo al 100% no, lo mismo pasa con nuestro temperamento, con nuestra forma de ser, hay cosas que no se van a cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar es mucho. Y cada uno de nosotros tenemos la grandiosa oportunidad
de reinventarnos, de tomar nuestro pasado, de decir, bueno, hasta aquí soy víctima de todo lo que me sucedió y ahora tomo las riendas de mi vida y ahora yo soy quien dirige mi barco, ahora yo tomo el timón y voy a dirigir mi vida hacia donde yo quiera. Porque para eso tenemos esa libertad, ¿no? Y más afortunadamente en nuestro país, pues es una de los privilegios de los que gozamos, la libertad. Muy bien, pues espero que les haya gustado este video. Ya saben que me pongo a sus órdenes para psicoterapia, pero también si quieren que hable de un tema en especial, con muchísimo gusto lo puedo hacer. Me pueden escribir a las redes sociales. Es YouTube, de la mitad pa'lante, y Facebook, soy psicóloga Nayeli Ortiz, así como suena, con acento. Pues que tengan una excelente tarde, les mando un súper abrazo y si les gusta esto, les invito a suscribirse al canal de YouTube y darle clic a la campanita. Cuídense mucho y pa'lante siempre, vamos pa'lante.